El libro más poderoso del mundo, la palabra de Dios, el pilar de la civilización occidental, pero ¿y si te dijera que la Biblia que conoces es, en realidad, una versión editada y censurada, que fue meticulosamente ensamblada, no por sabios teólogos en oración, sino en un concilio político orquestado por un emperador romano pagano? Y que, mientras este nuevo canon se forjaba, docenas de otros evangelios con enseñanzas de Jesús que podrían cambiarlo absolutamente todo fueron sistemáticamente cazados y quemados? Hoy, en sombras del pasado, viajamos a la cumbre de poder más grande de la antigüedad, el Concilio de Nicea, para desenterrar la mayor censura de la historia y revelar los libros de Jesús que el poder no quería que leyeras. Prepárense para cuestionar cada dogma. Para entender por qué se necesitaba una Biblia oficial, primero hay que entender la situación del Imperio Romano en el siglo IV. Olvídate de la imagen de un cristianismo unificado. La realidad era un caos fascinante de creencias y textos dispares. Había cientos de comunidades cristianas, desde Roma hasta Egipto, cada una con su propia versión de los evangelios, sus propias cartas apostólicas y sus propias ideas sobre la naturaleza de Jesús. Había una gran diversidad teológica que constantemente chocaba y generaba conflictos. Por ejemplo, los gnósticos creían que la salvación venía a través de un conocimiento secreto, gnosis, que Jesús era un maestro espiritual y que el mundo material era una creación de un ser inferior, no del Dios supremo. Su visión era muy personal e interna, lo que chocaba de frente con la idea de una iglesia jerárquica. Por otro lado, los arrianos sostenían que Jesús era un ser divino, pero creado por Dios Padre y por lo tanto no igual a Él. Estas diferencias no eran solo debates teológicos, eran fracturas sociales que amenazaban la estabilidad del vasto imperio romano. En este escenario caótico emerge una figura clave, el emperador Constantino. Él no era un santo, sino un genio político pragmático. Constantino vio en el cristianismo una poderosa fuerza unificadora que podía servir como pegamento para su imperio fragmentado. Su objetivo no era la verdad espiritual, sino la supervivencia y el control político. Para lograrlo, necesitaba una religión unificada, con un solo credo y una sola Biblia oficial que todos debían seguir. Y así, en el año 325 de Cristo, Constantino convocó a los obispos de todo el imperio a la ciudad de Nicea. Esta no fue una reunión piadosa de hombres santos. Fue una cumbre de poder de alto nivel, un evento orquestado por el Estado para resolver un problema político. Constantino, un hombre que se mantuvo pagano gran parte de su vida, presidió los debates e influyó activamente en cada decisión. Su poder no era el de un teólogo, sino el de un emperador, y su presencia fue una clara señal de que el poder imperial estaba en el trono, dictando las reglas del juego. El debate clave fue sobre la naturaleza de Cristo. ¿Era Jesús coigual y coeterno con Dios Padre, o era una creación inferior? La victoria de la facción trinitaria, que afirmó la plena divinidad de Jesús, no fue solo un triunfo teológico, fue una victoria estratégicamente política. Un Dios hombre en la tierra era mucho más útil para legitimar el poder centralizado de un emperador y de una iglesia jerárquica. La visión arriana, que hacía de Jesús una figura más accesible, era demasiado descentralizadora. Un dogma sencillo y unificado era la herramienta perfecta para controlar a las masas y asegurar la lealtad al imperio. El resultado de Nicea fue la creación de un canon, una lista oficial de libros sagrados, y por lo tanto, la condena de todo lo demás como herejía. Esta decisión no solo definió lo que era sagrado, sino que también condenó a la hoguera a docenas de evangelios
que ofrecían visiones alternativas de Jesús. Los libros que se consideraban correctos fueron copiados y distribuidos, mientras que los demás fueron sistemáticamente destruidos. Entre los textos heréticos más subversivos estaban el Evangelio de Tomás. Este Evangelio, redescubierto en Nag Hammadi en 1945, no contiene una narrativa de la vida de Jesús, sino una colección de sus dichos. Frases como «El reino de Dios está dentro de ti» promovían una espiritualidad personal, una conexión directa con lo divino que no necesitaba intermediarios. Esta idea era peligrosa para una iglesia que buscaba establecerse como la única vía a Dios. El Evangelio de María Magdalena. Este texto presentaba a María Magdalena como una apóstol principal, la confidente más cercana a Jesús y la depositaria de sus enseñanzas más profundas. Esto desafiaba directamente la estructura patriarcal de la iglesia que se estaba formando, que necesitaba establecer el liderazgo masculino para mantener el control. Estos textos, junto con otros, muestran una diversidad de creencias que existían antes de Nicea. La Biblia que conocemos hoy no es una colección completa de todo lo que se escribió sobre Jesús. Es una antología cuidadosamente editada para servir a una agenda política y teológica específica. Con el Concilio de Nicea se creó una línea clara e inmutable entre ortodoxia, la creencia correcta, y herejía, la creencia prohibida. La Biblia que usamos hoy es el producto de esa selección. Los libros que apoyaban la nueva estructura de poder, una iglesia centralizada, la divinidad de Cristo y la sumisión a la autoridad, se quedaron. Los que la desafiaban fueron eliminados y sus seguidores perseguidos. El cristianismo, que alguna vez fue un movimiento espiritual diverso, fue transformado en una religión de Estado, con un libro sagrado diseñado para servir a un imperio y a una institución que necesitaba el control doctrinal para sobrevivir. En esencia, la fe se convirtió en un instrumento político. La historia oficial se escribió con los ganadores y los libros de los perdedores fueron quemados. La historia de la Biblia, despojada de su narrativa oficial, es una advertencia. El Concilio de Nicea es el momento en que el cristianismo pasó de ser un movimiento de fe a una herramienta de poder. La Biblia es, sin duda, un testamento de fe para millones, pero también es la cicatriz de una brutal batalla política y una censura masiva. ¿Qué opinas? ¿Crees que se eligieron los libros correctos en Nicea o que perdimos verdades fundamentales? ¿Qué evangelio prohibido te gustaría que investigáramos a fondo? Deja tu opinión en los comentarios. Y si crees que la historia oficial siempre oculta algo, suscríbete a Sombras del Pasado y activa la campanita. Porque aquí no solo contamos historias, desenterramos las verdades que el tiempo, la religión y el miedo intentaron dejar atrás.